Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la más cordial bienvenida a nuestro estudio que estamos haciendo acerca del carácter cristiano. A través de estas enseñanzas, Dios nos ha ido bendiciendo de una manera muy especial, no solo con el conocimiento de la palabra, sino también la obra maravillosa que el Espíritu Santo está haciendo a través de esta palabra que estamos recibiendo de parte de nuestro Dios los días jueves. Voy a tener una palabra de oración para dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Padre, te adoramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Y queremos darte gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Nos colmas de dicha y de bien. Nos tienes rodeado con tu grande amor, con el cual nos protege, nos guarda, nos bendices y nos prospera. Gracias, Padre, porque también a través de tu glorioso y santo Espíritu, tú nos impartes no solamente de tu conocimiento, sino también de tu naturaleza a través de la trascendencia del maravilloso Consolador. Que tu Espíritu Santo en este día acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro y que se constituya nuestro Maestro y nos siga revelando las verdades contenidas en tu maravillosa palabra. Abrimos pues nuestro corazón, deposita la semilla que puedan germinar, crecer y dar fruto en nuestras vidas para tu honra y tu gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, en este día voy a hablarle acerca del tema de la sumisión. Y voy a empezar con sumisión a las autoridades, como nos habla la palabra de Dios. Si los cristianos estamos en el lado de los ganadores, ¿por qué tenemos que sufrir? Es la pregunta que muchos creyentes se hacen. La respuesta es muy clara: el pecado. Mientras existe el diablo, habrá pecado. Mientras haya pecado en el mundo, habrá también sufrimiento de varias clases y en distintos grados. Los cristianos nunca hemos estado exentos de persecuciones. De hecho, esa era una parte integral de la enseñanza de Jesús a sus seguidores. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, esto fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa mintiendo. Gócesen y alégresen, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. También tenemos en Juan 16:33, les hablo estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan valor, yo he vencido el mundo. No hay remedio en el mundo para acabar con el pecado y sus consecuencias, que muchas veces afectan hasta los inocentes. Los cristianos seguiremos siendo vulnerables a las tribulaciones y pruebas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué circunstancias se puede desobedecer a nuestras autoridades? Entre los ejemplos que puedo dar figuran casos de violaciones de tráfico, límite de velocidad, pago de impuestos,
violación a los decretos de bioseguridad y otras infracciones. En mi disertación de hoy, la cual he titulado Sumisión a las autoridades, voy a desarrollar dos aspectos esenciales. Uno, el primero va a ser para la gloria de Dios y el segundo, todo por amor. Vamos a ver este primer punto para la gloria de Dios. Está basado en Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 14, donde dice la palabra de Dios: Amado, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados a que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles para que, en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de lo que hacen el mal y para la alabanza de lo que hacen el bien. Como creyentes somos extranjeros y peregrinos en el mundo y nuestro verdadero hogar está con Dios. El cielo no es la creencia popular de arpas y nubes rosadas que vemos en las caricaturas. Es el lugar en que Dios mora. La vida en el cielo funciona de acuerdo con los principios y valores de Dios y es eterna e imperturbable. El cielo vino a la tierra en el simbolismo del santuario judío, el tabernáculo y el templo, donde permanecía la presencia de Dios. Vino de una manera más plena en la persona de Jesucristo, Dios con nosotros. El cielo impregnó todo el mundo cuando el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de cada creyente. Algún día, después que Dios juzgue y destruya todo pecado, el reino de los cielos gobernará en toda la tierra. Juan el apóstol vio ese día en una visión y oyó un clamor: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Nuestra fidelidad debe ser a nuestra ciudadanía en los cielos, no a nuestra ciudadanía aquí, porque la tierra será destruida. Nuestra lealtad debe ser a la verdad de Dios, su forma de vida y a su dedicado pueblo. Debido a eso, a menudo nos sentimos como extranjeros en un mundo que prefiere no hacer caso de Dios. A los cristianos primitivos se les calumniaba de ser criminales comunes. Los acusaban de irreligiosos porque no practicaban los vicios de su día. ¿Cuáles eran algunos de esos vicios? Las religiones del Imperio Romano eran paganas, supersticiosas e inmorales. No se ha calculado que no había menos de 420 templos en la ciudad de Roma consagrados a la idolatría. Las prácticas religiosas incluían actos degradantes. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribió, puso la frase deseos carnales en el versículo número 11. Se refiere a actos mundanos, actos prohibidos
que pertenecen a la carne, por cuanto ésta es débil y pecaminosa. En ese sentido, la carne batalla contra el alma. Amado hermano y hermana, ¿sabe usted de alguien de quien se diga que es una Biblia andante? Quizás se tratara de un gran evangelista, predicador o maestro con la habilidad de citar largos y numerosos pasajes de la Escritura. Lo cierto es que todo cristiano debe ser una Biblia andante, no por saber muchos pasajes de memoria, sino porque la palabra de Dios se refleja en sus actos y en sus palabras. Como dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto en su segunda carta, el capítulo 3, los versículos 2 y 3. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amados y amadas, nosotros somos cartas vivas, representantes vivos de la palabra de Dios, leída por todos los que nos rodean. Si nuestras acciones están acorde con las virtudes y los principios de Dios, la gente alabará y adorará a Dios por nuestra vida. Si no está nuestra vida de acuerdo con los principios y las virtudes cristianas, entonces la gente, aunque no conozca Biblia, se darán cuenta que nosotros no estamos caminando bien. Por eso es que hay mucha gente del mundo que se fija en los creyentes y dice: esos son unos hipócritas, porque ven la clase de vida que viven. Y el apóstol Pablo dijo que nosotros somos cartas abiertas. La gente está leyendo en nosotros lo que son los principios y las virtudes, si lo tenemos, y si no, estarán viendo que no hay ninguna diferencia entre nosotros y la gente del mundo. Amados y amadas, cuán importante es que comuniquemos al mundo una imagen real de Cristo. Fuimos creados a su imagen y semejanza y debemos proyectar, comunicar una imagen real de Cristo al mundo. ¿Por qué otras razones eran calumniados los cristianos? En el primer siglo, los hermanos tuvieron que soportar mucho. Eran acusados de irreligiosos porque no participaban de los actos paganos de adoración idólatra. Eran considerados como apagados y tétricos porque no estaban de acuerdo con las costumbres de su sociedad. Se los acusaba de traidores porque rendían pleitesía a un rey celestial y no aceptaban otro señor. Basados en una confusión de las palabras de la cena del Señor, donde dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en Mateo 26:26, los paganos acusaban a los cristianos de asesinato, canibalismo e inmoralidad. Los culpaban también de dañar el mercado y destruir las relaciones familiares. ¿Por qué no les dijo el apóstol Pedro que se defendieran de estas calumnias? Lo hizo, pero no en forma en que pudiéramos suponer. La venganza física y el debate verbal, pocos convertidos han ganado para Cristo.
Cuando uno se pone a discutir, a debatir agriamente la palabra de Dios, no hay en eso ningún beneficio. Por eso la Biblia dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pedro alentaba a sus lectores a vivir una vida correcta, digna y admirable. En otras palabras, una vida bella y ejemplar bastaría para contradecir lo malo que se dijera de ello. Para Pedro, el mejor argumento y la mejor propaganda para el cristianismo era un cristiano genuino. Una vida así no solo glorifica a Dios, sino que al final puede convertirse en una fuerza evangelística que traiga al Señor aún a los que nos critican. El consejo de Pedro se asemeja al de Jesús en Mateo 5:16. Si su conducta es irreprensible, incluso los enemigos terminarán alabando a Dios. Los lectores de Pedro fueron esparcidos entre los gentiles que eran propensos a creer mentiras perniciosas acerca de los cristianos. La conducta atrayente, afable e íntegra de los cristianos pudo mostrar que esos rumores eran falsos y hasta logró ganar a algunos de los críticos llevándolos a Cristo. No descarte, amado hermano, hermana, no descarte a las personas porque no entienden lo que es el cristianismo. Más bien, muéstreles a Cristo en su vida. Puede llegar el día en que quienes le critican ahora alabarán a Dios junto a usted después. Voy a ir al segundo punto. Todo por amor. Este punto está sustentado en 1 Pedro capítulo 2, versículos del 15 al 17, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Cuando Pedro le dijo a sus lectores que debían respetar a las autoridades civiles, hablaba del imperio romano que estaba bajo la autoridad de Nerón, un tirano notoriamente cruel. Es obvio que no les dijo a los creyentes que debían comprometer su conciencia. Pedro les había expresado al sumo sacerdote años antes: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice en Hechos 5:29. Pero en diferentes aspectos de su vida cotidiana era posible y deseable que los cristianos vivieran en armonía con la ley de su país. En la actualidad, algunos cristianos viven en libertad mientras otros viven bajo gobiernos represivos. A todos se nos ordena cooperar con los gobernantes siempre y cuando la conciencia lo permita. Y quiero hacer un alto aquí. Hay una discusión en los círculos cristianos sobre el uso de la mascarilla, si se debe usar o no. Ahora, eso es un decreto que se hizo. Cuando ese decreto se hizo, ¿cuál fue la motivación?
La motivación para hacer ese decreto no fue molestarnos a nosotros. La motivación es poder parar los contagios, cuidar la salud de la población. El gobierno está obligado a velar por la salud pública de toda la población. Ahora, si yo tomo una mascarilla y yo antes de ponerme la pregunto, si yo me pongo esta mascarilla, ¿con esto yo estoy ofendiendo a Dios? Definitivamente que no, hermano. Lo que yo estoy haciendo es honrar al rey. Lo que yo estoy haciendo es honrar el decreto que se hizo en el que obligatoriamente tenemos que usar mascarilla y guardar el distanciamiento de los 2 metros. Hay creyentes que no quieren de ninguna manera obedecer a esto. No hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. La autoridad que está rigiendo los decretos en medio de esta pandemia es el Ministerio de Salud. ¿Con qué fin? Con el fin de salvaguardar nuestra salud. Entonces, ¿por qué nosotros como creyentes no queremos obedecer? Ahora, hay creyentes, por ejemplo, que públicamente si están en el templo se ponen la mascarilla, pero si están en otro lugar reunidos, aunque no sea de la misma burbuja, no lo usan. Yo me quedo viendo, hermanos, y digo, esos creyentes que están en desobediencia, ellos dicen que aman a Dios. Sí, dicen claramente que aman a Dios, pero no se someten. El arma más poderosa que tenemos nosotros los creyentes es la obediencia, la sumisión. Por eso dijo el apóstol Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Tú no puedes resistir al diablo si primeramente, mi hermano, mi hermana, tú no estás sometido, sometida al Señor. Entonces un solo debate por la famosa mascarilla, aunque eso se está utilizando para proteger nuestra salud. Nosotros hemos visto, yo he visto, por ejemplo, en los Estados Unidos cuando dejaron de usar mascarilla y se fueron a las playas sin mascarilla y sin eso. No se aumentó los contagios en Estados Unidos. Usted puede creer que Estados Unidos ahora mismo lleva 230,000 muertos, 9 millones y tanto de contagiados. Y ni hablar de nosotros, porque nosotros lo vemos como algo pequeño, pero en realidad para 4 millones, mire, estamos hablando de los Estados Unidos de 300 millones, pero nosotros para 4 millones estamos por arriba de todos esos países que tienen mucho más millones. El único país que está un poquito al nivel de nosotros en población es Costa Rica. Pero si nosotros nos comparamos con República Dominicana, con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua, todos esos países tienen mucho más población que nosotros. Y nosotros andamos por 130 y pico mil de contagiados, llegando casi a 2.700 muertos. Porque hay que estar peleando con la gente, porque hacen fiestas clandestinas. Entonces, eso es increíble, eso es falta de sometimiento, falta de sumisión. Si nosotros fuéramos gente de principio aquí en Panamá, entonces yo les aseguro que mucho menos contagio hubiésemos tenido y muerte. Pero por un lado nosotros oramos para que Dios pare la pandemia, pero por el otro lado nosotros seguimos desobedeciendo. Mire, yo ahora mismo, ¿sabe por qué estoy aquí sin mascarilla? Porque estoy solo. Yo sola, cuando estoy solo, cuando estoy con mi esposa, no uso mascarilla. Donde tengo que estar con otros, de hecho, voy a usar mascarilla.
Ese es el decreto, esa es la norma. ¿Por qué violarla? Entonces, a todos, amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios a todos nos ordena cooperar con los gobernantes, siempre y cuando la conciencia lo permita. Si es algo de lo que yo voy a hacer, si me voy a poner una mascarilla y con eso yo estoy ofendiendo a Dios, entonces la Biblia dice que no debo ponérmela, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero yo no creo que nosotros ofendamos a Dios con ponernos una mascarilla. Debemos hacerlo, dice la Biblia que debemos hacerlo por causa del Señor, para que se respeten sus buenas nuevas y su pueblo. Ustedes se imaginan que por la desobediencia, la falta de sumisión de nosotros se tuvieran que cerrar templos porque nosotros no acatamos los decretos que emite el Ministerio de Salud. Después entonces decimos que nos están persiguiendo, porque eso es lo que después decimos. Si somos perseguidos, la Biblia dice que debe ser por causa de Cristo y no por quebrantar leyes morales o civiles. ¿Qué relación hay entre la sumisión a las autoridades humanas y la fidelidad al Señor? En cierto sentido, como cristianos somos extranjeros, dice la palabra. Nuestro verdadero hogar no está en este mundo. Somos residentes temporales en tierra ajena. Por eso no nos debe extrañar que los inconversos hablen de nosotros como si fuéramos extraños. La verdad es que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero no debemos olvidar que también somos ciudadanos de la tierra hasta el momento en que el Señor nos transforme, como dice 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. La palabra de Jesús en los evangelios sinópticos, en Mateo 22, 21, Marcos 12, 17, Lucas 20, 25 y las de Pablo en Romanos 13 son suficientes pruebas de que el Nuevo Testamento no enseña ningún tipo de anarquía. Los privilegios celestiales y la esperanza de los cristianos debe servir para que estos sean ciudadanos ejemplares. A Dios le agrada que nos sometamos a los agentes del gobierno humano, no importa de qué tipo sea este. La razón de esto es que las autoridades humanas por Dios han sido establecidas, como dice Romanos 13:1. De manera que en condiciones normales el deber del cristiano es ser sumiso. Esto no quiere decir que nos sujetemos hasta el grado de negar al Señor. Pedro y Juan asumieron esta posición cuando fueron confrontados por los líderes de los judíos, como está en Hechos 4:19 y en 5:29. Las protestas y la rebelión no pueden silenciar las palabras ignorantes de los insensatos. Dios quiere que nosotros, sus hijos, hagamos siempre lo correcto, sin importar cómo nos tratan los impíos. Una de las razones por qué los cristianos debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma es que de allí surgen las obras de la carne: odio, celos, ira,
contiendas e herejías. La naturaleza carnal se levanta contra la autoridad humana y también contra la divina. La sumisión cristiana es por causa del Señor, como dice el versículo 13. La verdadera libertad cristiana consiste en la obediencia a las leyes de Dios y la práctica de lo que Él le agrada. Los extremos del legalismo y el libertinaje solo pueden evitarse cuando los creyentes respetamos los límites del amor. Pablo siempre se presentó como un siervo de Dios, no por fuerza, sino por amor, como está en Deuteronomio capítulo 15, versículos del 12 al 17, que no lo vamos a leer. La idea de un servicio motivado por el amor se ve también en un dicho atribuido a Agustín. Ama a Dios y haz lo que más te guste. El amor cristiano es un reflejo y producto del amor de Dios. La subordinación cristiana que se basa en el amor de Dios y en su palabra se reflejan en las actitudes de cada día. En vista de la corrupción y el engaño que se observan en todos los niveles del gobierno humano, ¿cuál debe ser la actitud cristiana hacia los sistemas políticos? La política y el estado del tiempo quizás sean los temas más populares para la discusión. Sin embargo, a menudo estas discusiones van cargadas de queja y criticismo. Quizás no podemos hacer nada por el estado del tiempo, pero sí por la política. Sobre todo podemos orar. El deber de cada creyente es orar con regularidad por los líderes locales, provinciales y nacionales. A veces nosotros nos olvidamos de que son humanos y están en peligro de equivocarse y fallar. Están bajo la mira de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Todo gobernante siempre está en peligro de equivocarse y fallar. Por eso, Dios nos ordenó a nosotros orar regularmente por las autoridades. La oración puede hacer un gran impacto en nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones. Por otra parte, los cristianos podemos y debemos mantenernos informados de lo que está sucediendo y tomar parte en el gobierno de la manera que nos sea posible. El voto, enviar cartas y hacer peticiones al gobierno son algunas de las maneras en que los cristianos podemos involucrarnos en el gobierno y contribuir al desarrollo de un sistema político estable. Amados y amadas, para terminar, quiero decirle lo siguiente. Nosotros, los seguidores de Cristo, somos libres de guardar la ley como un medio para ganar la aprobación de Dios. Pero debemos obedecer como expresión de gratitud por la salvación gratuita, las enseñanzas de los 10 mandamientos, que son expresión de la voluntad de Dios para nosotros.
concluyo diciéndole esto. El arma más poderosa que tenemos nosotros los creyentes es la sumisión. Entonces, tenemos que aprender a someternos a Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a las autoridades y nos sometemos a toda autoridad que Dios haya establecido, sea civil, sea de la iglesia. Si nosotros estamos sometidos a Dios, nosotros nos someteremos a cualquier autoridad. Cuando nosotros tenemos problemas para someternos a las autoridades, es porque nosotros no estamos totalmente sometidos a Dios. Hay que afinar esa arma. Someteos pues a Dios en todo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. El diablo quiere estar lejos de los que están sometidos a Dios, porque proyectan la imagen de Cristo y son peligrosos. Son peligrosas. Los que están sometidos a Dios son, conquistadores de territorio y avasalladores de las obras de las tinieblas. Entonces, tenemos que aprender a someternos a Dios. Sométase a Dios en todo. La obediencia es la mayor adoración que nosotros le podemos brindar a Dios. Eso fue lo que dijo el profeta Samuel. Vamos a orar en esta tarde. Padre, queremos darte gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por habernos hablado en este día a través de la sumisión. La sumisión a nuestras autoridades, a las leyes de nuestro país, a los decretos. No podemos, Señor, ser violadores, transgresores de las leyes, de los decretos que se emiten en nuestro país. Cuando nosotros no nos sometemos a ellos, estamos insubordinados a ti, Señor. Y queremos vivir una vida de sometimiento total, de entrega total, para que en todo, en nuestra vida, tú te lleves la honra y la gloria. Que esta palabra quede depositada en nuestro espíritu como una semilla que tu Espíritu Santo pueda usar para que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Queremos tener mucho poder contra el enemigo para que a través de nuestras vidas el Señor Jesucristo pueda seguir deshaciendo las obras del diablo. Pero no tenemos ese poder por falta de sometimiento. Cada uno de nosotros, Padre, tiene el mismo espíritu que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nosotros no hacemos las mismas obras que hizo Jesús? Simplemente porque Jesús estuvo totalmente sometido a ti, dedicado a ti para tu honra y tu gloria. Que así como Jesús estuvo sometido a ti, nosotros también lo podamos estar, para que tu nombre sea glorificado y engrandecido, Padre. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Sigue, Señor, dándonos palabras que nos afinen, que nos refinen, palabras que nos sincronicen contigo, de tal manera, Señor, que haya un aceleramiento de tu propósito en cada una de nuestras vidas, y así podamos, Señor, poseer el destino profético que tú nos has marcado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado.
Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Les amo en el amor de Cristo y quisiera no solamente cuando comparto esta palabra compartir conocimiento, sino que el Espíritu Santo pueda impartir de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Bendiciones y saludos. Espero verle, Dios mediante, el domingo a las 5 de la tarde, cuando estaremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Necesitamos carácter y necesitamos poder. Yo siempre digo que el carácter es la vasija que retiene la unción de Dios. Dios le puede dar mucha unción a usted, pero si usted tiene un mal carácter, esa unción se irá a través de ese mal carácter, porque el carácter es la vasija que retiene la unción de Dios. Bendiciones y hasta la próxima, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.